Bien, ahora vamos a ir a Silvina Mambrín. No sé si estás por ahí, Silvina. Silvina, ¿estás ahí? Silvina, ¿estás ahí? Estoy acá, bueno, estoy acá. Bienvenida, Silvina. Bueno, ha sido una tarde de ayer muy interesante y una mañana también, así que te agradecemos infinitamente que nos acompañes hoy. Silvina Mambrín es licenciada en enfermería y nosotros hace un tiempo nos comunicamos con la Dirección Nacional de Enfermería para que desde ese ente tan importante para nuestra profesión, que ha tenido un gran protagonismo durante este año, que seguramente Silvina nos va a comentar, y ellos consideraron que Silvina era, es en este momento la experta en este tema del tema de la vacunación, ¿no? Que tanto hemos hablado, cuánto hemos leído, cuánto hemos juzgado, cuánto hemos criticado y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en este proceso y al fin ha llegado la vacuna, ¿no? Bueno, Silvina, además de ser miembro y estar en representación de la Dirección Nacional de Enfermería, ella es docente en la Universidad de La Matanza, del área materno-infantil, y está maestrando en gestión de la educación superior y tiene experiencia, por supuesto, en pediatría y vacunación. Así que bueno, bienvenida Silvina, muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a esta asociación de enfermería que se ha puesto en este camino de organizar por primera vez un congreso nacional de nuestra Federación Argentina de Enfermería. También nos acompaña nuestra presidenta de la Federación Argentina de Enfermería, la magíster Sonia Gómez, y nos acompaña nuestro presidente de la Asociación de Enfermería, el licenciado Roberto Ramírez. Y bueno, un montón de personas que son las más importantes, las que nos están haciendo el aguante, las que están en este sábado tratando de ver cómo hacer las cosas un poco mejor. Así que agradecidos a todos. No sé si querés hacer la presentación. Sí, ante todo, bueno, agradecerte, Ana, sí, es un honor también desde la Dirección de Enfermería y estar en representación, más que nada para mostrar, sí, hay mucha evidencia, hay mucha información dando vuelta y creo que es importante que los profesionales, la convocación de estos congresos facilita la información con eficiencia, con eficacia, sí, si hablamos de vacunación, ¿no? Pero con una referencia bibliográfica, con lugares en donde nosotros vamos a adquirir información en la forma que es la correcta como profesionales que somos, ¿sí? ¿No? De ciertos otros lugares que nosotros, por ejemplo, en pediatría nos sucede mucho también, y en vacunación, en vacunate.e, no sé qué, son todos lugares y sitios donde pueden sacar un montón de información, y bueno, estos congresos facilita, obviamente, este andamiaje, ¿sí?, que nosotros tenemos de conocimientos, fortalecerlos, reforzarlos, ¿sí? Y también enterarnos realmente de la evidencia que ustedes mostrando, ¿sí?, desde lo que es terapia intensiva, con evidencia, ¿sí?, lo que es la información correcta. Así que bueno, gracias ante todo Ana, Sonia, gracias también por permitirme participar en este congreso. Y bueno, también mando un saludo enorme desde la Dirección de Enfermería, María, sí, está con muchas ocupaciones y realmente no pudo estar presente, pero bueno, me mandó a mí en su representación y manda saludos enormes y que continuemos fortaleciendo los conocimientos, ¿sí?, mediante congresos y capacitaciones, que eso hace y favorece y nos aumenta así como profesionales intelectualmente. Así que bueno, gracias. Bueno, voy a preparar la presentación. Ahora yo ya Presentar ahora. comparto. Está. Sí, sí, sí. Está bien. Es un poco lento el internet. Gracias, Silvina. No, por favor. ¿Se ve? Tengo lento el internet. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, me convocaron más que nada para trabajar sobre mitos y realidades de la vacunación, pero también Perdón, pensaba, Silvina, digo, no bueno, vemos. Ahí está, perdón. sí, tengo lento el internet, por eso puede ser que esté un poquito atrasado, pero se ve, se ve.
Es importante, bueno, cuando me convocaron a trabajar sobre mitos y realidades de la vacunación, ¿sí? Es un tema súper importante, muy actual. Sabemos que el año 2020 fue relacionado a las terapias intensivas y el tratamiento y que todavía continúa, pero ¿qué pasa? Que este año tenemos nuevas metas y nuevos objetivos porque ya tenemos vacunas, ¿sí? Entonces, bueno, queremos desde nuestro lugar contarles, ¿sí? Mínimamente, sé que es una presentación, tuve que como que en 30 minutos colocar todo mínimamente, pero bueno, voy a hablar en general de todo, lo que es, bueno, hablamos de las vacunas y sabemos que existen mitos y realidades, ¿por qué? Porque existe mucha información, muchas noticias, ¿sí? Entonces es importante como profesionales nosotros identificar dónde nosotros podemos sacar evidencias, ¿sí? Sobre, obviamente, la información de las vacunas, ¿sí? Por eso puse este gráfico relacionado a que existen mitos y realidades. Estos mitos y realidades nos llevan a diferentes caminos, ¿sí? Y es una realidad, si es un mito, una realidad, y volvemos a esta evidencia empírica, ¿sí? De que si yo me vacuné, al otro le pasa lo mismo. Entonces, bueno, todo se tiene que evidenciar, todo se tiene que estudiar, y las vacunas actualmente están evidenciadas, están estudiadas, y por eso están aprobadas. En sí, puntualmente, nosotros podemos hablar que, voy a hablar algo más que nada, primero las generalidades de las vacunas, que las vacunas se pueden utilizar en 3 tipos de estrategias, ¿sí? La vacunación universal para grandes poblaciones, ¿sí? Que obviamente de esta manera nosotros tenemos un calendario de vacunación nacional, en la cual tenemos muchas vacunas, ¿sí? Que obviamente están destinadas a una población más pequeña, y vacunas en situaciones especiales para profesionales de salud, adultos mayores y embarazadas, ¿sí? Pero en sí, el calendario de vacunación contempla una gran cantidad de vacunas al paciente pediátrico, ¿sí? Después tenemos lo que son la vacunación de riesgo, de grupos de riesgo, que está dirigida puntualmente a eso de lo que hablamos, una población mayor, ¿sí? O con enfermedades específicas, o de áreas geográficas también que existan, que haya una prevalencia de este tipo de patología. Y después tenemos la vacunación individual, que es vacunación de personas con alguna implicación particular que no contempla en las anteriores. Por ejemplo, una persona que quiere viajar, ¿sí? A Brasil o a Misiones o a ciertos lugares donde no existe la fiebre amarilla, se tiene que vacunar contra la fiebre amarilla, ¿sí? Yo acá en Buenos Aires, si yo estoy acá en Buenos Aires, no me voy a vacunar, pero sí, si tengo que viajar, es importante vacunarse. Perdón, ahí está. Algo también que tenemos que entender de las características de las vacunas es que tenemos diferentes tipos de conceptos, y esos son los que a veces implican estos mitos y realidades, que tienen 94%, que tienen 98% de efectividad, eficacia, seguridad. Bueno, todos tienen diferentes tipos, obviamente, de porcentajes, pero lo más importante es que tienen que cumplir todas estas características. La inmunogenicidad es la capacidad de la vacuna de inducir inmunidad específica, ¿sí? Yo me vacuno y esta vacuna me da inmunidad específica. Cuando hablamos de eficacia, la OMS define la eficacia vacunal como un porcentaje de reducción de la incidencia de esta enfermedad en los sujetos vacunados respecto a un grupo que no recibe la vacuna en estudio. Entonces quiere decir que son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Y la eficacia se obtiene a través de estudios prospectivos, aleatorios, de doble ciego y controlados, con placebo, ¿sí? Y lo han visto, ¿sí? Que obviamente, para pasar esta fase 3, ¿sí? En muchos laboratorios han traído la vacuna para estudiarla en la población en la Argentina, en la población en Brasil, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, en los cuales muchos países participaron de estos estudios, ¿sí? Para poder probar la eficacia, la inmunogenicidad, la seguridad, la efectividad, el impacto, ¿sí? Que tienen las vacunas, ¿sí? Entonces no podemos, a veces los profesionales nos digamos, no, pero tienen 95, tienen 98, no. Cada uno tiene porcentajes diferentes. Cuando hablamos de seguridad, las vacunas deben ser seguras, sí o sí tienen que estar también avaladas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no puedan tener algún efecto secundario. Seguridad no es que yo me vacuno y listo, no me va a pasar ningún tipo de secuela. Todas las vacunas generan
¿sí? Efectos adversos esperados, ¿sí? O efectos esperados de la vacunación. Entonces, son estos efectos secundarios que puede producir. Y obviamente que siempre son menores al beneficio que otorga también, ¿sí? Y la efectividad, cuando hablamos que es la capacidad de una vacuna de proteger contra la enfermedad. La efectividad se evalúa mediante estudios epidemiológicos, observacionales, básicamente de casos y controles. El impacto es el cambio en la incidencia de una enfermedad prevenible por vacuna comparada con la incidencia ante la incorporación de la misma. Y la protección indirecta, que es la que estuvimos hablando mucho también al principio cuando hablamos de vacunación, este efecto rebaño, es la inmunidad conferida por la vacuna a las personas no vacunadas. Entonces, para que quede claro, estos conceptos y características de las vacunas son importantes, ¿sí? Pero cada uno tiene diferentes tipos de porcentajes, ¿sí? Entonces, la inmunogenicidad no es lo mismo que la eficacia, de la seguridad, efectividad. Sí, obviamente, en conjunto forma una característica específica para la utilización de esta vacuna, ¿sí? Y eso es importante. Todas las vacunas ahora actualmente, que estamos hablando de la Sputnik, la Covishield, tienen aproximadamente entre, si hablamos de efectividad, de 60 y pico %, y si hablamos de inmunogenicidad, estamos hablando de arriba del 90%, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso lo vamos a ir también evaluando, ¿sí? En los datos epidemiológicos que también les voy a contar, pero en el momento de que, a ver, esta vacuna la recibió la República Argentina, ¿sí? Esta población, entonces a partir de ahí nosotros se sigue continuando estas investigaciones, ¿sí? Porque sabemos que cuando hacemos un estudio, y esto pasa para cualquier tipo de estudio, esa es una población específica, obviamente más pequeña. ¿Qué pasa cuando esta pasa a una población mucho más grande? Obviamente se sigue estudiando, ¿sí? Y es una realidad, esto se va a seguir estudiando. Actualmente nosotros contamos con diferentes tipos de vacunas y su composición, ¿sí? Yo puse así a brevedad, tenemos agentes virus atenuados, agentes inactivados, tozoides, subunidades de microorganismos, ¿sí? Vacunas reconcomitantes de virus quiméricos, ¿sí? Entonces, es importante tener en claro que las vacunas existen de un montón de tipos, ¿sí? De formación, porque cada una tiene diferentes tipos de plataformas, ¿sí? Pero bueno, existen actualmente en nuestro calendario todo este tipo de vacunas, porque también entre los mitos y realidades hablamos, no, pero es de un vector, es de un adeno, es un agente inactivado. Entonces, creo que tenemos que tener claro estos conceptos que nosotros actualmente tenemos colocadas vacunas que vienen con todas estas características de sus antígenos, ¿sí? Entonces, es también algo para tener en claro entre los mitos y realidades, qué vacuna es más efectiva o menos efectiva porque es su plataforma. Tenemos diferentes tipos de vacunas, diferentes tipos de plataforma. Actualmente existen este tipo de vacunas en nuestro calendario que las tienen también colocadas los pacientes más pediátricos, en su mayoría, y nosotros los adultos y los profesionales de salud, con lo que es la antigripal, ¿sí? Pero bueno, es importante tener en claro que, bueno, las vacunas tenemos diferentes tipos de su conformación. Existe también esto de que, pero no pasó a la fase 3, que tiene que pasar la fase 4, bueno, ¿cuáles son las etapas de desarrollo de la vacuna? Tienen que pasar todas esas etapas y que son 4 etapas. ¿Qué pasa? Que en una vacuna, y no estando en pandemia, obviamente esto es una situación actual, estamos en una pandemia y necesitamos con urgencia tener también resultados, ¿sí? Y tener beneficios para la población para poder combatir esta pandemia. Se crea, sí, que estas fases clínicas, sí, esas fases de ensayos clínicos duran más cantidad de tiempo, sí, pueden durar entre 2 hasta 6 años en algunas ocasiones relacionado al tipo de vacuna, sí. Entonces, ¿por qué los mitos y realidades que hablábamos? Ah, sí, pero está en fase 3 y no pasó la fase normal. Estamos en una pandemia. Como estamos hablando actualmente que existe poca evidencia con ciertos tipos de tratamiento, como hablamos anteriormente, ¿no? De lo que es una terapia intensiva, un tratamiento con un paciente ventilado y los tratamientos que hay para desarrollar que no tienen poca evidencia, bueno, estamos hablando de esto, de que estas vacunas sí se estudiaron, sí, tenemos la primera fase preclínica, que es la fase de ciencias básicas, son ensayos que se hacen en animales, luego pasa a la fase 1, sí, que se utiliza aproximadamente adultos sanos,
aproximadamente entre 100 personas, esta fase 2 después va aumentando esta población de adultos. La fase 3, que es la que ya se puede utilizar, ¿sí? Y se recibe por eso hay tantos también inconvenientes, pero está en fase 3, o pasó la fase 3, ¿sí? Pasó la fase 3, solo que no lo cumplió en su tiempo convenido, ¿sí? Por el hecho de que estamos en una pandemia y necesitamos resultados ahora, ¿sí? Pero pasó, y eso está comprobado que se puede desarrollar una vacuna, puede pasar esta fase 3 y se puede utilizar después de los 6 meses, sí se puede hacer, y porque estamos en una pandemia. Diferente hubiese sido si no estábamos en una pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, y después la fase 4, que es la post-marketing, ¿sí? Lo que hablamos, donde ya se hay una producción más masiva, donde ya se empieza a comercializar y donde obviamente se continúa vigilando también, porque no es que se aplica y no se vigila, eso lo vamos a hablar también, se continúa vigilando estas vacunas, ¿sí? Hasta el momento hay en desarrollo 235 vacunas diferentes en todo el mundo contra el COVID-19. Imagínense, son un montón de laboratorios y están desarrollando vacunas. De ellas hay 15 vacunas que están en fase 3 de los ensayos clínicos, en los cuales se determinará su eficacia y seguridad, obviamente, para que bajen en la población. ¿Sí? Todo esto nosotros lo podemos también encontrar, si quién es el que da el aval, ¿sí? Para que la vacuna se utilice en la Argentina, es el ANMAT, ¿sí? Hay un apartado, ¿sí? Donde es vacunación COVID, y ahí pueden encontrar qué vacunas se van a aplicar, y yo acá les traje. Actualmente, ¿sí? Tenemos las vacunas de origen británico, que actualmente está, la de Oxford, AstraZeneca, pero ¿qué pasaba también? Un mito que existía, y yo estoy ahora actualmente trabajando en el operativo de la Universidad de La Matanza, ¿sí? Con los estudiantes que ya están recibidos con sus matrículas vacunando, el hecho que las personas venían y decían, ay no, pero es de la India. Entonces volvemos con mitos, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que informar a la persona, y eso también lo voy a hablar un poco, es conocer y saber qué vacuna se va a dar. La vacuna que llegó acá, que es de origen británico, que es de Oxford, ¿sí? Que se realizó en laboratorios de AstraZeneca, el tema de que es la Covishield, se envasó en la India, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es de un vector viral no replicativo y utiliza adenovirus de chimpancé. Entonces, fíjense que ya con una sola palabra en decir India, uno ya, la persona que no tiene un conocimiento, ya relaciona como que esta vacuna no es la de Oxford, no es la de AstraZeneca. Recuerden también que cuando empezaron con las vacunas, qué vacuna era mejor, que yo quiero la de Sputnik, que quiero la de Oxford. Nos ha pasado, y les doy mi ejemplo, de los pacientes que se han venido a vacunar, estamos vacunando a mayores de 70 años, que estas personas dicen, pero yo quería la Sputnik, cuando al principio no quería nadie la Sputnik. Entonces, bueno, es importante como profesionales explicarle que es exactamente similar, solo que está obviamente en otro laboratorio, que se envasó, que la realizó otra universidad, ¿sí? La Universidad de Oxford, y que obviamente se envasó en la India, pero dentro de ese envase está la vacuna que corresponde, ¿sí? Que es esta de AstraZeneca, la que hablamos. Después está la vacuna de origen ruso, nuestra Sputnik, ¿sí? Que fue la pionera acá en la Argentina, y empezar a vacunar a la población, ¿sí? La población, lo que es el personal de salud, que también exactamente está conformado por un vector viral no replicativo, utiliza 2 adenovirus humanos. Esta es totalmente diferente, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que tienen las vacunas. Todos tienen una misma plataforma, pero están estudiadas en diferentes, sí, etapas y en diferentes criterios. Esta tiene adenovirus humano. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca tiene esta de adenovirus de chimpancé. La vacuna de origen estadounidense, la Janssen, también es un vector viral no replicativo, adenovirus humano número 26, que eso también va a llegar. Las vacunas de origen chino, que estamos la Sinovac, y ahora actualmente llegó al país la Sinopharm, de virus inactivado, y las vacunas de origen estadounidense, la Pfizer y la Moderna, de ácidos nucleicos, ¿sí? Fíjense que todas vienen
de plataformas muy similares, ¿sí? Pues son plataformas, se le dice como a la estructura de cómo se va a crear esta vacuna, pero bueno, de diferentes tipos de componentes. Algo también para tener claro para los vacunadores, que bueno, actualmente hoy tenemos en la Argentina la vacuna Sputnik y la Covishield, sí, que estas vacunas también pasó sobre mitos y realidades la vacunación segura, que nosotros estábamos esperando el primer componente, sí, en un frasco azul y habían salido los lineamientos, y el segundo componente, sí, de la vacuna rusa iba a llegar en rojo y llegó en verde. También hubo mucha revolución porque pensaban que era otro tipo de vacuna, y no, es el componente 2 y es la misma. Sputnik, y en Rusia se está realizando y replicando esta vacuna así en forma masiva, pues no es que solo a la Argentina, sino al mundo también se está enviando. Entonces, ¿qué habla? Habla de que obviamente no tenían un plástico así en color rojo, mandaron un verde. ¿Qué pasa con el primer componente que se envió en color blanco? Entonces, a ver, algo que tenemos que tener como profesionales y en el momento que vamos a vacunar es identificar, ¿sí?, la vacuna, ¿sí? Entonces mirar, observar las dosis, observar los mililitros, el número de lote. Obviamente está en ruso, porque también es una realidad, me decís, sí, pero está en ruso, sí, está en ruso, pero bueno, podemos identificar, ¿sí?, que dice componente 1 y componente 2, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegó ahora el nuevo componente de Sputnik con monodosis? También una revolución, porque será la vacuna, no será la vacuna, si dentro de este vial está la vacuna. Puede venir en diferentes presentaciones, sí, puede venir en diferentes presentaciones, pero es la vacuna, así que no hay que tener miedo, ¿sí? Está aprobada por ANMAT, se está enviando a todos los lugares y las jurisdicciones, entonces tenemos que identificar algo que yo siempre hablo sobre la vacunación segura en teleasesorías, está relacionado a identificar el frasco, ¿sí? ¿Qué pasa también como que ahora actualmente tenemos para los operativos la que es la Covishield, ¿sí? Entonces, esta vacuna tiene otra presentación, es un frasco mucho más alto, delgado, tiene más cantidad de dosis, ¿sí? Tiene 10 dosis para aplicar, diferente a lo que es la Sputnik, que solo tiene 5 dosis, ¿sí? Entonces, bueno, es importante reconocer cada una de las vacunas para realizar una vacunación segura, ¿sí? Y también son de vectores no replicativos, y bueno, es un poco volver a lo mismo, pero sí es importante como una vacunación segura, conocer la vacuna, el componente, y la presentación es fundamental, ¿sí? Esquemas de vacunación tenemos lo que es la vacuna Sputnik, que eso también hubo a verse cierta controversia porque en los operativos estaban acostumbrados a vacunar Sputnik. ¿Y qué pasa ahora cuando llega Covishield? ¿Qué pasa? Que obviamente tiene otro calendario, ¿sí? Otra aplicación. La Sputnik son 2 dosis de aplicación intramuscular en el deltoides, ¿sí? Que la primera dosis del componente 1, RAS26S, se aplica, ¿sí?, obviamente día 1, y la segunda dosis del componente 2 se va a dar a 3 semanas después de la aplicación de la primera dosis, que serían 21 días. Después de 21 días en adelante, no hay inconveniente, ¿sí?, de que la persona se vacune. Surgió que muchas personas estamos con una circulación también comunitaria del virus, que se han infectado del virus hasta en la primera dosis. Recuerden que para dar, obviamente, para dar una efectividad, ¿sí?, de su eficacia en esta vacuna, necesitamos las 2 dosis, ¿sí? Las 2 dosis, no la primera dosis solo. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos un refuerzo, cuando vacunamos a los chicos con la triple o cuádruple bacterial, quíntuple, sí. Nosotros cuando se vacunan, nosotros necesitamos hacer refuerzos. Entonces, esto es un refuerzo, y al tener la segunda aplicación, nosotros ya tendríamos, obviamente, esta dosis terminada, ¿sí?, para, obviamente, la eficacia, seguridad e inmunogenicidad que necesita la vacuna. Y bueno, tiene que ser 21 días en adelante, ¿sí? ¿Qué pasa con la Covishield? La Covishield también el intervalo tiene 4 semanas, no tiene 3 semanas, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la segunda dosis al día 28, ¿sí?
También la segunda dosis antes de los días 84 se puede 12 semanas, intervalo máximo, si hablamos de esta vacuna también son 12 semanas, y la intercambiabilidad, la persona si inicia una serie de vacunas debe completar siempre la misma. Si yo recibí la primera dosis de Sputnik, tengo que recibir la segunda dosis de Sputnik, no puedo recibir segunda dosis de Covishield, ¿sí? Y la población tiene que quedarse tranquila porque todo está registrado y documentado, en la cual te dice, una persona, yo me vacuné con Sputnik, voy a recibir mi segunda dosis de Sputnik, ¿sí? No es que voy a recibir otro tipo de vacuna, no se puede, ¿sí? Porque en realidad no se puede. Pero, obviamente, ¿qué tiene que ver el vacunador? Porque seguramente en operativos podemos llegar a tener hasta las 2 vacunas. Entonces tenemos que identificar a la persona que se va a vacunar. Eso es uno de los cuidados fundamentales. Es decir, si recibió Sputnik, tiene que volver a recibir Sputnik. Si recibió Covishield, tiene que volver a recibir Covishield. Como hablamos, las 2 vacunas actualmente que están ahora en circulación y que se están utilizando para la población objetivo es la dosis de 0,5, el número de dosis requerida de lo que hablamos son 2, es administración intramuscular, en el músculo deltoides, ¿sí? El tercio superior externo del hombro, sí, ahí les dejo una imagen, y bueno, siempre se tiene que utilizar calibres de agujas, y de 22, 25, obviamente que son de aplicación intramuscular. Lo que hablaba recién es importante para la seguridad, ¿sí? Eficacia y que se complete todas estas características es también parte del recurso humano capacitado y la aplicación. Yo no puedo aplicar esta vacuna subcutánea porque no va a cumplir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, es importante que los vacunadores y vacunadores eventuales conozcan las características de la vacuna a aplicar. En caso de que corresponda, reconstituir el producto, diluyentes apropiados y las cantidades indicadas. En estos casos ya vienen, ¿sí? Preparados y listas para aplicar. Lo mismo, hay ciertos cuidados que tiene la Sputnik, ¿sí? Que está relacionado a su cadena de frío, diferente a lo que es la Covishield, ¿sí? La Sputnik tiene que estar a 18 grados, tiene que después, una vez que se saca del congelador, esperar entre 2 y hablamos de 12 minutos, y la nueva actualización habla de 20 minutos, ¿sí? Y eso está relacionado a la temperatura ambiente, y ya lo digo siempre a los vacunadores, no es lo mismo descongelar una vacuna, ¿sí? En Jujuy que en Tierra del Fuego. Entonces estamos hablando de diferentes tipos, ¿sí? De ambiente. Entonces es importante tener en claro estas características, pero son de 2 a 20 minutos aproximadamente. Y lo mismo, se puede utilizar la Sputnik hasta 2 horas, ¿sí? De su descongelamiento, y esta vacuna, su trazabilidad, la Covishield, tiene hasta 6 horas. Queda un poquito más de margen, ¿sí? También para la población, y esperar a las personas que vienen a vacunarse. Siempre, para la seguridad de la vacuna, revise la fecha de vencimiento, que se administra intramuscular, asegúrese la conservación en lo que estuvimos hablando, los insumos apropiados, no puedo utilizar una jeringa, ¿sí? Una aguja, ¿sí? Que se utilice para la aplicación subcutánea, ¿sí? Que es la 16.5, y no una 25.8, que es la utilización intramuscular, ¿sí? Yo tengo que usar para aplicación intramuscular. También utiliza los insumos apropiados, evalúa a la persona. Siempre, todas estas vacunas se tiene que esperar una evaluación de efectos postvacunales, y se tiene que esperar 30 minutos. Algo también que me han preguntado, ¿puedo, si me sobra de un vial, utilizar? No, no se puede. No se puede mezclar diferentes productos en una jeringa, ni por más que venga el mismo envase, el mismo lote, no se puede y no se debe, ¿sí? Después, informar a la persona vacunada sobre los efectos posibles después de la administración es importante, y parte de una de las funciones del vacunador y vacunadores eventuales, explicar los efectos adversos que tiene la vacuna. Son efectos adversos esperados también, porque todos dicen, no, pero me cayó mal. Sí, tiene efectos esperados, ¿sí? Así que son efectos esperados. Después, descartar de modo apropiado todos los elementos usados, tanto con los equipos de protección personal que están usando los vacunadores, como descartar adecuadamente, ¿sí? Esta jeringa o esta aguja, ¿sí? En donde corresponde. Y siempre todo hecho que sucede frecuente, informando en los ESAVI, que eso también lo voy a ahora hablar un poquitito. Población objetivo a vacunar, gran tema y gran dilema, ¿no?
no hay grandes dilemas, ni grandes temas, ni grandes mitos, ni realidades. Hay lineamientos específicos que hablan, ¿sí? Que, a ver, desde el Ministerio de Salud se envían recomendaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a vacunar el 100% de esta población objetivo, ¿sí? No de toda la población en general. Estamos hablando de esta población objetivo que tiene más vulnerabilidad. Entonces, todos estos, este esquema también puede ser dinámico, ¿sí? Y está relacionado a esta circulación de este virus, que es una realidad, y que puede obviamente ser dinámico, ¿sí? Estamos hablando que en la primera instancia se tenían que vacunar profesionales de salud, personal de salud, con escalonamiento en función de estratificación de riesgo de actividad. Y eso, cuando hablamos de estratificación de riesgo de actividad, está relacionado a que se tienen que vacunar primero el personal de salud que se encuentra en riesgo, ¿sí? Que tiene atención directa con COVID. Después, en nuestro segundo escalafón están los adultos de 70 años y más, personas mayores residentes en hogares de larga estancia, ¿sí? Ese sería un lineamiento. Segunda opción, adultos de 70 años. Tercera instancia, adultos de 60 a 69 años. Después iríamos por las Fuerzas Armadas, seguridad y personal de servicios penitenciarios. Adultos de 18 a 50 años, de 59 años de grupos de riesgo. Personal docente y no docente, inicial, primaria, secundaria y universitaria, y otras poblaciones estrategias. ¿Qué pasa con las nuevas indicaciones, contraindicaciones que antes tenía la vacuna, que ahora también se actualizaron, ¿sí? A partir del 19, si no me equivoco, de febrero, fueron los cambios, o antes me parece, no recuerdo bien la fecha ahora, pero bueno, siempre fueron realizando cambios por la dinámica, y estamos hablando también que ahora, sí, por esto de que va a empezar la escolaridad, se va a vacunar la personal docente, ¿sí? Entonces, estos lineamientos sí pueden llegar a modificarse, pero siempre tienen que estar trabajados a partir de esta población objetivo. Toda esta población se tiene que vacunar, y es una realidad. Y está relacionado a la dinámica, a la circulación del virus, a la situación, al contexto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las explicaciones relacionadas a la población objetivo. Y cuando hablábamos que antes estas vacunas estaban contraindicadas para mujeres embarazadas y en mujeres que están en lactancia materna, ¿qué estaba referido? Yo no voy a vacunar a toda la población que está embarazada o que está con lactancia materna, sino que yo voy a priorizar a las personas que tienen más riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son en riesgo de las actividades. Hemos tenido muchos profesionales de salud que están en lactancia materna y están en la primera línea atendiendo a pacientes COVID, ¿sí? Entonces, yo voy a vacunar a esa persona, no a todas las embarazadas. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, que la población objetivo tiene que tener una dinámica, pero a la vez siempre nosotros tenemos que reforzar la actividad de riesgo que tenga la persona, ¿sí? Y ni hablar de las personas, población, ¿sí? Adulto mayor, o también con patologías de base, ¿sí? Existe en la actualidad un marco regulatorio, sí, obviamente, que está en la ley 27.573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, que hay una resolución del Ministerio de Salud, que hay resoluciones provinciales para la ejecución de las acciones y el uso de fondos también. Hay términos contractuales con productores, ¿sí? Y hay autorización por ANMAT para el uso de emergencia de las vacunas a aplicar en el contexto de pandemia. Recuerden que estamos en un contexto de pandemia. La pandemia no se fue, el COVID no se fue, todavía está actualmente, ¿sí? Y también más que nada para los vacunadores que saben y entienden, y también para todos los profesionales, que existe una ley, ¿sí?, de control de enfermedades prevenibles, que el 4 de enero del 2019 fue promulgada, que esta vacunación actualmente tiene un proceso de reglamentación, que en las normas se declara la vacunación de interés nacional, extendiéndose por tal a la investigación y vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción. Fíjense que esta ley es
amplia. Vacunación es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. Tenemos la vigilancia, la investigación, la adquisición, la provisión de vacunas, la cadena de frío que tenemos que, tanto a nivel central, ¿sí? Y desde que salió la vacuna desde Rusia o desde que salió la vacuna de India, tiene que pasar por todo este proceso, ¿sí? Hay una ley, ¿sí? En la cual habla sobre esta seguridad que nosotros que tenemos que dar esta cadena de frío, y no es cadena de frío desde yo la saco del freezer a la aplico, ¿no? Desde que se hizo y desde que salió de los laboratorios, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro que, bueno, existe todo este marco regulatorio, ¿sí? Para población objetiva vacunar. Algo también que hablamos mucho, ¿sí? Sobre los efectos secundarios y qué es lo que tenemos que registrar, qué es lo que no. Bueno, tenemos los conceptos ESAVI. El ESAVI son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿sí? En el cual nosotros, después de administrar una vacuna, puede causar a ver, tiene diferentes tipos de características y diferentes conceptos, ¿no? Pero está relacionado a eventos que están atribuidos a la vacunación, de los cuales tenemos una detección de esta situación, tenemos que notificarla, se llega a una investigación, una evaluación, una clasificación, una retroalimentación. El ESAVI no es que, bueno, uno tiene miedo, bueno, está haciendo un registro. El ESAVI se utiliza mucho cuando hay brotes de ciertas enfermedades que estaban erradicadas. Se utiliza mucho para eso, pero a la vez se utiliza también, y se tiene que utilizar también, para otro tipo de clasificación, ¿sí? Que es una clasificación relacionada con los productos, relacionadas con el efecto de calidad del producto, error en la vacunación, ¿sí? Que esto puede llegar a suceder, en la cual un enfermero aplica una vacuna, ¿sí? Actualmente que se dan en el deltoide intramuscular, ¿sí? La aplica, no sé, en el muslo, doy una generalidad y algo muy agroso, ¿sí? Y no cumplió, obviamente, hubo un error en la vacunación en el proceso mismo de la técnica de aplicación. Entonces se tiene que también evidenciar, ¿sí? Se tiene que dar aviso. Una reacción relacionada con la ansiedad de la vacunación, que eso generalmente lo producen muchas las personas. Recuerden que estamos en una pandemia y, bueno, les doy el caso puntualmente de los adultos mayores de 70 años. Nosotros en el complejo de vacunación de la Universidad de La Matanza recibimos mayores de 70 años, y bueno, ¿qué sucede? Que muchos es la primera vez que salía, ¿sí? Entonces imagínense la ansiedad. No, vos hablabas, todos hipertensos, nosotros obviamente teníamos las postas de controles de tensiones arteriales, hipertensos, cuando hablabas con ellos, le hacías las entrevistas, no durmieron en toda la noche, no tomaron la pastilla, bueno, fíjense todo lo que puede conllevar esta clasificación de los ESAVI, ¿sí? En los cuales se tienen que notificar. Y eventos coincidentes. Con relación a la ansiedad post-vacunacional, también nos pasó una persona que empezó con vómitos después de la vacunación, pero ya estuvo así durante el día anterior, ¿sí? Porque ella sufría de ansiedad, sufría de depresión, era la primera vez que salía, estuvo muy nerviosa. Entonces, bueno, esto obviamente se hizo un reporte SAVI, ¿sí? Porque es parte de una situación post-vacunacional que causó, que se tiene que identificar, ¿sí? Obviamente para datos epidemiológicos. Y esta clasificación por severidad, ¿sí? Está relacionada cuando hay, bueno, ni hablar, causa de muerte o ponen en riesgo inminente la vida, causa de hospitalización o prolongada estancia hospitalaria, un paciente que hace un shock anafiláctico, ¿sí? Resulta de una discapacidad significativa o persistente o anomalía congénita. Entonces es importante tener en claro que existe esta clasificación, que se pueden también dar estos eventos, ¿sí? Y que se tienen que informar. Y de error de trabajo también, que está relacionada a la dosificación inadecuada, en la administración incorrecta, en la utilización inadecuada de agujas y jeringas descartables, falta de verificación de empaque, cantidad de preparación inadecuada de la vacuna, sustitución de vacunas o diluyentes, contaminación de la vacuna, almacenamiento indebido de la vacuna, uso de vacunas, bueno, todo esto en el momento que se detecta se tiene que dar aviso, ¿sí? Se tiene que dar aviso porque es parte del error en el trabajo. Y esto no es para echarle la culpa a la persona que no realizó bien el procedimiento, y sigo insistiendo, hablamos del dedo
decís, bueno, vos hiciste las cosas mal, no, sino para mejorarla, para que no suceda en otro lado. Y surgió, cuando salió la Sputnik en Alemania, un enfermero aplicó sin los 3 mililitros, ¿sí?, de la Sputnik a un montón de pacientes, y obviamente todos los pacientes terminaron en terapia intensiva. Entonces a eso voy, se tiene que identificar ese error, se tiene que trabajar, y por eso trabajamos mucho en la dosificación, la aplicación, la cantidad, ¿sí?, de 0,5 mililitros que tengo que utilizar de la vacuna. Todo esto, obviamente estos informes, están en la campaña nacional de vacunación contra el COVID. Está actualmente ahora el 7º informe de vigilancia de seguridad, que salió el 14 de febrero, y bueno, estos informes se encarga la DICEI, ¿sí?, y el Ministerio de Salud conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, que es el Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas está compuesto no solamente con parte del Ministerio de Salud, sino también con otras entidades, ¿sí?, y asociaciones que también evalúan la eficacia de las vacunas. Y tenemos la clasificación de SAVI, y están todos los porcentajes de eventos relacionados, ¿sí?, que en la clasificación, cuando colocan, ¿sí?, en la aplicación o en el formulario, eventos relacionados a la vacuna, tenemos fiebre con cefalea, cefalea y mialgia astralgia, fiebre como único signo, dolor local. Bueno, fíjense que son todos los efectos adversos esperados de la vacuna. Indeterminado, síndrome de Guillain-Barré, ansiedad por la vacunación, lipotomía, síncope, nerviosismo, error programático, ¿sí?, en la administración previa de un plasma, que quiere decir que nosotros cuando vamos a aplicar la vacuna sabemos que si el paciente tuvo COVID y recibió, sí, previamente plasma, sí, o suero equino, el paciente tiene que esperar entre 90 y 60 días, ¿sí? Entonces es importante tener en claro estas cuestiones. Entonces hubo un error, ¿sí?, que se aplicó, obviamente, previamente a su alta de plasma, y no cumplió, ¿sí?, este requerimiento necesario que dice la vacuna, en el cual se puede vacunar. Embarazo, bueno, eso también en el momento, sí, que obviamente estaba contraindicado, sí, en el embarazo, y actualmente no está contraindicado. Error en zonas de aplicación, es lo que hablamos. Lactancia también, que estaba en su momento contraindicado. Eventos no relacionados, sí, como el paciente se vacunó y en esos 30 minutos tuvo un traumatismo de cráneo, ¿sí? 2 minutos, Entonces, Silvina. sí, ya termino, ¿eh? Perdón. Es re extenso este tema, pero bueno. Bueno, y así estos todos son la clasificación de los ESAVI, y todo esto lo pueden tener en estos datos epidemiológicos. Todo esto también está registrado por el registro nominal de dosis aplicada, carne único, recordatorio de 2 dosis, ¿sí?, con la aplicación Cuidar que tenemos, que ahí nos avisa cuando nos podemos vacunar, cuando tengamos el turno disponible, y otros sistemas de monitoreo son el sistema CISA, ¿sí?, o el de vigilancia SAVI, que tenemos que informar ante cualquier situación estos eventos. Estos registros nominal de dosis están relacionados con formularios de alta disponibilidad. En la aplicación móvil Movidac, todos los que están vacunando o vacunadores eventuales pueden bajarse esta aplicación, y en el caso de cualquier evento pueden informarlos mediante esta aplicación. Y bueno, esta aplicación se puede utilizar, ¿sí?, obviamente con internet o sin internet. Se cargan los datos, y cuando uno tenga internet en algún momento, automáticamente se van cargando, ¿sí? Y todos estos lineamientos nosotros los podemos encontrar tanto en el plan estratégico para la vacunación, como lineamientos de campaña, sostenimiento, y actualmente tenemos las actualizaciones, ¿sí?, del manual de vacunadores Sputnik y la vacuna Covishield, ¿sí? Todo esto también lo podemos encontrar en la página del ministerio, ¿sí? Y ahí en esta página ustedes pueden encontrar todos estos, el plan estratégico, preguntas frecuentes, equipo de salud, monitor público de vacunación, que ahora está actualmente en vigencia, ¿sí?, en la cual tenemos la distribución de vacunas, ¿sí?, la distribución de las vacunas por jurisdicciones, la cantidad aplicada, segunda dosis, vacunas, así que bueno, toda esa información está en eso. Bueno, así que muchas gracias, perdón, sé que es extenso el tema. No, Silvina, el tema es que quería que evacuaras algunas dudas, Sí, creo que primero agradecerte
es muy importante saber dónde buscar uno la información, dónde buscar uno la evidencia, por eso te agradecemos esa parte también, que está todo disponible y libre para poder saber y no estar, hablemos sin saber, ¿no? Hay que Sí. saber, hay que conocer, porque de esta manera informamos y llevamos tranquilidad también a nuestros compañeros y a la población de la que también nos estamos haciendo cargo hoy de la vacunación. El tema es que también, viste, estamos llenos de prejuicios, te dicen de la India y de chimpancé y nadie se la quiere poner. Entonces mejor Tal decíamos cual. AstraZeneca y sonaba un poco mejor y ahí no había un poco de resistencia, ¿no? Bueno, pero viste, está relacionado a estos mitos y realidades que Claro. existen, y actualmente todas también las otras vacunas que están en el calendario también vienen de animales, ¿sí? Vienen también de humanos. Entonces, bueno, lo que pasa es que la diferencia, yo lo le digo siempre, es que, claro, somos adultos, pensamos, en cambio, si nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos, los vacunamos, nos preguntamos de dónde es, de dónde viene, cómo no. Se vacuna y punto, porque tiene que estar protegido para su escolaridad. Pero bueno, son mitos y realidades. Sí, decime. Claro. 3 preguntitas. Con respecto al embarazo, ¿a partir de qué trimestre es aplicable? Nos preguntan. Se pueden aplicar en los 3 trimestres de embarazo, y obviamente también es importante que la persona no tenga, a ver, están los lineamientos, sí, que nos dicen, bueno, embarazo, lactancia, pero bueno, ¿qué tenemos que tener en claro? Igual que la población que tenga patologías de base. Sí o sí tiene que tener estable su patología, no puede estar en un estado agudo o un proceso infeccioso o lo que sea, porque está embarazada, puede estar con una infección urinaria. ¿Se puede vacunar? No, se va a vacunar en ese momento. Se va a vacunar cuando no tenga ningún proceso agudo infeccioso de algún tipo de patología. Y se puede vacunar en los 3 trimestres, no hay ningún inconveniente. Y también cuando amamantas, perfecto. Y la otra es el intervalo interdosis, nos preguntan del Sputnik, el máximo. O sea, sabemos del El 21. máximo, claro. La evidencia está hablando hasta 6 meses, pues se puede llegar a vacunar. La ¿Pero por segunda qué? Porque dosis. es claro, sí, sin ningún inconveniente, sí. ¿Y en los Es pacientes diferente. esplenectomizados? ¿Cómo? Pacientes esplenectomizados, no habría. No, no había ningún inconveniente, pero sigo insistiendo, todo tipo de patología, tanto inmunocomprometida, ¿sí? O autoinmunes también, sí o sí su patología tiene que estar estable, ¿sí? Por ejemplo, Perfecto. estamos con adultos mayores, y los adultos mayores, lo que nos pasa es que todos tienen patología de base, ¿sí? Y es una realidad, ¿sí? Hipertensión, diabetes, renal, bueno, un montón de cosas. Entonces, sí o sí lo que se les dice es que por favor tengan ven a hacer una certificación, si en el trial se evalúa, ¿entendés? Algún evento de, por ejemplo, hemos detectado pacientes que un postquirúrgico del día, nos pasó ayer, un paciente postquirúrgico de un día anterior de cataratas, que se vino a vacunar. Y no, lo ideal es que no se vacuna porque está cursando un postquirúrgico inmediato. Pero obviamente más adelante se le reprogramó el turno y se puede vacunar. El tema es que no tenga ninguna patología aguda, ¿sí? O infecciosa para su vacunación. Tiene que estar su patología estable. Bien, y otra sugerencia que nos hacen acá, y es la última, que dicen que sería importante el Ministerio de Salud que se incluya en el manual del vacunador un apartado específico sobre el uso de los EPP, y eso también ustedes lo han visto, vacunando vestido, bueno, con todo como astronautas, con todo El lineamiento está, en los lineamientos están, bien. Sí, Y están más en que el nada, a lineamiento. veces vemos con guantes, vemos sin guantes, en realidad se hace sin guantes. Sin guantes, primero porque la Exactamente. reacción, claro, es una reacción alérgica que puede llegar a tener la persona al látex, y obviamente estamos situacionando un evento relacionado a la vacuna, y no es con la vacuna, es con guantes, ¿sí? Y es un procedimiento que con lavado de manos se puede utilizar. Y el equipo, un segundo, y el equipo de protección personal se utiliza, depende de la circulación comunitaria que exista el virus, ¿sí? Pero en sí, el vacunador tranquilamente con un ambo, con adente barbijo, máscara facial también, lavado de manos, obviamente tiene que tener zapatos cerrados porque maneja cortopunzante, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Porque nosotros estamos en contacto 2 segundos en el momento de aplicar la vacuna y se retira, nada más. Y también es importante reforzar el triage, porque la persona que hace el triage tiene que hacer las preguntas que son correspondientes, ¿sí? Si ha tenido COVID, hace cuánto, si estuvo en aislamiento, bueno, y etcétera, ¿sí? Pero bueno, es importante esto también, porque si la persona dice estuvo en contacto, bueno, esta persona no se puede vacunar, pero por el riesgo al operativo, ¿sí? Más que nada por eso, pero sí identificarla en el momento del triage. El triage es fundamental.
Bien, Silvina, millón de gracias. Yo creo que ha sido un gran desafío esto de la vacunación. Creo que considero, por mi vivencia, que uno de los mayores desafíos en cuanto a logística, en lo que es la salud de nuestra población, eso ha llevado a que nos tenemos que introducir todo esto, ¿no? Universidades, escuelas y todo el personal de salud esté en el nivel que esté, necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y mientras más conozcamos, esto se va a poder hacer más fácil y va a ser todo más fluido, ¿no? Así que te agradecemos infinitamente. Nos llegó el saludo de María, nuestra directora nacional de enfermería, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero bueno, estamos muy bien representados por Silvina. Gracias. Y gracias por tu generosidad. Gracias por tu generosidad. No, por favor. Un abrazo.